Muy buenos días, tardes o noches para todas, todos y todes. Bienvenidos. Vamos a esperar un minuto mientras se unen las demás personas. Buenos días. Buenos días. Hola, Liz. Muy buenos días. ¿Qué Yo tal? haciéndote Un preguntas a abrazo. ti para y vas a estar tú como experta. Qué maravilla. Bueno, les damos una cordial bienvenida al seminario web titulado Una nueva era en la respuesta al VIH-Sida en Latinoamérica. Este seminario está organizado por Medicinas para la Gente, capítulo Latinoamérica, AIDS Healthcare Foundation, Public Citizen y corresponsales clave. Agradecemos sinceramente su participación y el interés en este espacio de diálogo y de construcción colectiva para el cumplimiento de los ODS y el fin de la epidemia. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes brevemente la agenda del día. En primer lugar, tendremos unas palabras de bienvenida por parte de Javier Llamosa, miembro de Medicinas para la Gente. Posteriormente pasaremos al panel Acceso a antirretrovirales innovadores en América Latina y posteriormente tendremos la ponencia sobre desafíos en el cambio de comportamiento en la prevención combinada del VIH. Finalmente, vamos a cerrar con el seminario espacio de discusión para que todos puedan participar y las conclusiones y próximos pasos. Sin más preámbulos, damos el saludo de bienvenida por parte de Javier Llamosa, de Acción Internacional por la Salud Perú y miembro de Medicinas para la Gente, capítulo Latinoamérica. Adelante, Javier. Gracias, Luz Marina. Buenos días a todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Saludar a todos, todas y todes los participantes de esta sesión, motivados por el interés común de asegurar el acceso a las nuevas tecnologías para controlar y acabar con el VIH al 2030, como es el objetivo del desarrollo sostenible número 3, en la cual nuestros países se han comprometido, ¿no? El objetivo de este evento es facilitar un espacio de diálogo entre organizaciones de sociedad civil, activistas, organismos internacionales, expertos, a fin de analizar las barreras y oportunidades en el acceso a antirretrovirales innovadores para su uso en PrEP en América Latina. Nosotros esperamos que este evento nos permita identificar desafíos y propuestas para lograr la disponibilidad y asequibilidad de los nuevos tratamientos, debatir estrategia de incidencia y fortalecer la cooperación regional para garantizar el acceso universal a tratamientos efectivos. Sobre esto último, promover una agenda de producción diversificada para lograr la equidad es una obligación. Al sur global nos toca promover la articulación para la integración regional que incluya la producción sostenible, aprovechando los programas de transferencia de tecnologías creados para este fin. Quiero acabar primero agradeciendo a los destacados ponentes que nos acompañan esta mañana, compartiendo sus conocimientos y experiencias que enriquecerán este debate. Asimismo, agradecer a los equipos de AHF y Public Citizen, también al equipo de corresponsales clave de Global Humanitarian Progress y de Acción Internacional para la Salud que forman parte de la alianza People Medicine Alliance, una alianza de organizaciones de sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe que trabajan por el acceso equitativo a las tecnologías en salud. Dejo incluso la palabra a Luz Marina. Gracias. Gracias, Javier. Olvidé mencionar al comienzo que para la traducción pueden buscar el idioma que necesiten. Está en la parte de abajo donde dice interpretación, donde están los puntitos, abren ahí y ahí pueden en interpretación escoger el idioma de su preferencia. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro panel, Acceso a antirretrovirales innovadores en América Latina. Damos la bienvenida a Liz, nuestra moderadora del panel. Adelante. Muchísimas gracias, Luz Marina.
Gracias por este espacio. Soy Lice López, coordinadora de corresponsales clave y con los demás colegas sacando adelante este webinario. Tenemos un primer panel en el que vamos a revisar las generalidades de la PrEP y los inyectables de larga duración en la prevención combinada. Y para ello tenemos la primera presentación de la doctora Hortensia Peralta. Ella es asesora regional en prevención de VIH e ITS en la OPS, quien nos va a hacer una primera presentación. Este es un panel combinado, vamos a tener dos presentaciones breves y luego un debate con más personas en el panel. Pero empezamos con la doctora Peralta. Adelante, Hortensia, tienes 8 minutos. Sí, muchas gracias, Lídice, y muchas gracias a Medicinas para la Gente por esta oportunidad de hablar con las personas, con la sociedad civil, en este webinar El Camino a una Nueva Era en la Respuesta al VIH en América Latina. De forma breve, recordar, ¿no?, que estamos hablando de la prevención combinada del VIH, que la prevención combinada del VIH involucra, por supuesto, las intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales, y que deben de irse actualizando de acuerdo a la evidencia científica, sobre todo las intervenciones biomédicas que van sufriendo, que están en constante cambio y que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero que es tan difícil aplicarlo en el marco de la prevención combinada para el VIH sin tomar en cuenta los derechos humanos y lo que necesitan las comunidades y los individuos. Siempre vamos a encontrar barreras que pueden ser barreras legales y barreras sociales para la implementación de estas intervenciones científicas, y que dificulta la llevada de los servicios simplificados y diferenciados a una escala suficiente para tener un impacto sostenible en la reducción de de la incidencia del VIH. Es decir, actualmente vemos que nosotros estamos con el objetivo de reducir las nuevas infecciones y reducir la mortalidad, lo que aún, aunque hemos logrado reducción en la mortalidad, aún no logramos reducción en las nuevas infecciones. Tenemos aprobada la PrEP desde el año 2015, y se empezó a implementar en América Latina de alguna manera en el año 2019 a través de estudios de implementación, y el desarrollo de políticas ha llevado alrededor de 3 a 4 años. En los últimos 3 años hemos tenido un aumento porcentual del número de personas en PrEP, pero que aún, ustedes pueden ver los números aquí, están actualizados a diciembre del 2024. Tenemos más de 280.000 personas en PrEP, que significa alrededor de un 10% nada más de la cobertura de las personas que necesitarían recibir la PrEP, aunque llevamos un aumento hacia arriba, ¿no? O sea, vamos aumentando, aún no hemos logrado que este aumento sea igual o proporcional en todos los países. Una gran mayoría la tiene Brasil, Haití, que es por apoyo de la cooperación externa, y México, que ha logrado aumentar mucho sus números en los últimos 2 años. Todavía existen barreras para la implementación, que están desde la disponibilidad de los antirretrovirales para la prevención en su forma oral, el acceso, porque hemos observado que hay centros, uno, dos, tres centros en cada país, donde las personas tienen que movilizarse grandes distancias para llegar a recibir la profilaxis previa a la exposición. La aceptabilidad y que hayan opciones suficientes para las personas que en un contexto que estamos claros que no están enfermos, y que implica también costos porque hay que transportarse o dejar de trabajar para ir a recibir la medicación, con un alto nivel de estigma y discriminación y con barreras legales, sobre todo para la dispensación. En la actualidad hay muchas opciones que se están buscando dentro del pipeline de la investigación, que están en estadios preclínicos, en fase 1, en fase 2, en fase 3, que involucran diversas formas de administración de la profilaxis previa a la exposición, desde pastillas que sean de duración prolongada de un mes,
que recientemente, hace algunos días, acaba de salir un abstract de un nuevo antirretroviral que se llama Islatravir, que pero todavía están en fase 3, desde enemas de tenofovir hasta las inyecciones intramusculares de depósito y parches de acción prolongada para la implementación de antirretrovirales para la prevención. En general, la mayor parte de las tecnologías involucran que éstas sean de acción prolongada y que sean de mayor accesibilidad para las personas. Dentro de lo que estuve investigando como barreras para la implementación de las diferentes formas de PrEP o de lograr un mayor acceso a la PrEP, mencionan mucho el estigma, ¿no? Y este estigma hay que entenderlo, contextualizarlo y hacer un assessment para mejorar la implementación de la PrEP, sobre todo porque cuando dirigimos las campañas, las dirigimos focalizadas hacia poblaciones que consideramos que están en mayor riesgo, pero esto también puede conllevar a un estigma o a llamar, por ejemplo, en este artículo que es del Current HIV, que es una revista muy buena en lo que se habla, en lo que se menciona de VIH, que han llegado a hablar de la PrEP como la píldora gay. Entonces, que en una de las cosas que necesitamos hacer para reducir el estigma está que las campañas de marketing social tienen que hablar de inclusividad y de hacer un rebranding o recontextualizar de una manera más inclusiva para tener un enfoque más favorable y desestigmatizar el uso de la PrEP. Algo que se ha considerado que podría ayudar a la implementación y avance de la PrEP son las formas inyectables que ya están aprobadas en una guía del 2022 y en base a la evidencia de los estudios HPTN 083 y HPTN 084 que involucran población transgénero y mujeres cis, se estudió el cabotegravir inyectable de acción prolongada. El cabotegravir inyectable de acción prolongada es una inyección intramuscular que se debe aplicar cada 2 meses y que debe ser intramuscular profunda, pero que ya tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis que sugieren que el cabotegravir long acting es seguro y eficaz para la prevención del VIH en las poblaciones en las que se ha estudiado y que puede demostrar una reducción hasta de un 79% adicional a lo que se ha comparado con PrEP oral. La limitación es que no tenemos cabotegravir inyectable disponible más allá de los que se han continuado proveyendo a las personas que estuvieron en los estudios y que aparece un nuevo inyectable de acción prolongada denominado lenacapavir. El lenacapavir pertenece a otro grupo de antirretrovirales, no es un inhibidor de la integrasa. La integrasa es una enzima que participa en el ciclo de replicación del virus. El lenacapavir lo que hace es un inhibidor de la fusión, es decir, que impide la entrada del VIH dentro de la célula blanco que serían los linfocitos CD4. Este lenacapavir pertenece a una nueva, es decir, a un diferente grupo que el cabotegravir y hay varios ensayos que están siendo llevados a cabo, dos que han sido publicados, el Purpose One, que habla sobre la aplicación del lenacapavir para la prevención en mujeres cis, y el Purpose 2, que es el estudio del lenacapavir para la prevención en hombres y personas de género diverso. En general, como resumen de estos dos estudios, que son los que están publicados hasta ahora, se ha encontrado que lenacapavir, que además se aplica de forma subcutánea, no intramuscular, como con la jeringuilla pequeña con la que aplicamos la insulina, por ejemplo, y que es de fácil administración porque la persona se la puede aplicar ella misma, pero bueno, es más sencilla la aplicación subcutánea, pero es de aplicación de 2 inyecciones de 1,5 cc subcutáneo 2 veces al año. Es decir, que estaríamos hablando que no es cada 2 meses, sino cada 6 meses,
pero debe acompañarse en la primera vez por una dosis de carga de lenacapavir oral. En general se demostró a través de estos dos estudios, que son artículos originales, no son revisión sistemática ni metaanálisis, una reducción de la incidencia de VIH, siendo el lenacapavir un 96% más eficaz comparándolo con un 89% de eficacia contra la PrEP oral. Incluso lo que se mencionó y se hizo un análisis de las personas que adquirieron la infección por VIH que estaban recibiendo PrEP oral fue que habían bajas concentraciones de tenofovir, es decir, que lo que tenemos claro es que aunque la PrEP oral es muy eficaz, porque sabemos que si se toma como es indicado es muy eficaz, esto está relacionado directamente con la adherencia. Entonces los inyectables lo que te hacen es superar esa barrera de la adherencia porque se trata de una inyección ya sea subcutánea o intramuscular a largo plazo. Problemas con el enacapavir es que está contraindicada con todas las rifamicinas, que en el caso de nuestra región es muy importante por la prevalencia de tuberculosis. Y algo que intentamos saber es qué preferirían las personas, si cabotegravir, lenacapavir, PrEP oral. No tenemos comparación del lenacapavir con PrEP oral, pero sí hay un estudio que se está llevando a cabo todavía en Brasil sobre la implementación de cabotegravir en jóvenes de 15 a 19 años versus PrEP oral. Se les dio la opción a 82, un 31% comenzó de 261 personas, 82 comenzaron con cabotegravir y 179 comenzaron con PrEP oral, y a los 2 meses se les dio la oportunidad de hacer switch. Y ustedes pueden ver que pues una gran proporción de los que estaban en PrEP oral cambiaron a cabotegravir, y de los que estaban en cabotegravir solo 2 cambiaron a PrEP oral. Quedaron como en una proporción de 60-40 finalmente. Es decir, que no es cierto que todas las personas van a querer usar la inyección, hay personas que van a querer usar las pastillas, pero dentro de las razones que mencionaron los que se quedaron con las inyecciones fue la necesidad de no preocuparse por tomar las pastillas, la necesidad de no tener que tomarla a diario y la poca probabilidad de que les encontraran las pastillas y relacionaran con el VIH. Es decir, que el estigma sigue siendo algo muy importante para tomar la decisión de tomar o no el PrEP o de inyectarse o no el PrEP. ¿Qué Un pensamos minuto, que hay que Hortensia. hacer? Esta es la última. ¿Qué pensamos que hay que hacer? Necesitamos trabajar en incrementar las pruebas de VIH y que estas pruebas de VIH estén centradas en las necesidades de las personas, es decir, promover las autopruebas de VIH, la notificación asistida de pareja, las redes de contacto, expandir la PrEP oral en sus diversas modalidades porque no tenemos todavía ni cabotegravir ni lenacapavir. Trabajar juntos para la generación de demanda, porque sí es cierto que podemos avanzar hacia la eliminación del VIH y hacia la reducción de las nuevas infecciones a través del uso combinado de la PrEP y de la PEP. Diseminar la información sobre los inyectables, porque es muy importante que las personas tengan acceso a la información, sobre todo a la información verdadera. Trabajar el estigma hacia la PrEP como algo muy importante y normalizar la PrEP como una intervención esencial de prevención. Es decir, no podemos seguirnos cuestionando si la PrEP es o no eficaz. Sabemos que es eficaz y lo que tenemos que poder encontrar son las mejores formas de llevar la PrEP hacia las personas y que ir reduciendo el estigma y este foco de discriminación hacia las personas que la están utilizando. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Hortensia, por esta presentación tan comprensiva que nos permite tener un panorama general de qué estamos hablando cuando hablamos de PrEP, las combinaciones posibles que hay ahora en el mundo, tal vez todavía no en la región, pero alternativas de profilaxis preexposición que debieran y podrían estar a disposición también de las personas que más lo necesitan en América Latina y el Caribe. Para completar un poco este panorama, tenemos con nosotros también a la doctora Juliana Balini, que es asesora regional de la OPS en políticas de acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, quien va a compartir con nosotros el escenario de América Latina en cuanto a patentes, registros
costos y otros aspectos relacionados al acceso a profilaxis preexposición en la región. Adelante, Juliana. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a compartir acá la presentación. Vamos a ver si sale bien. Bueno, vamos a dar el foco central. No sé si la ven ya en modo Se ve perfecto, presentación. sí. Sí, pones en presentación. Sí. Entonces, nada, voy a empezar diciendo que vamos a focar básicamente en lenacapavir, que por el tiempo que tenemos y por el nivel de discusión, presentar un poco quiénes somos. Somos el Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías de la OPS, cuya la directora es Judith Ríos. Estamos haciendo un trabajo sistemático, no solo para la lenacapavir, pero para todos los medicamentos que son esenciales o estratégicos para los países, en el sentido de buscar sus diferentes aspectos, tanto de cuello de botella al acceso, mecanismos de que ese acceso sea viable, cuanto elementos regulatorios y de producción regional. Entonces, para que tengan ahí un contexto. Entonces, nos parece que en esa discusión algunos puntos son fundamentales para que avancemos como región, como Latinoamérica y Caribe, que son el tema de registros, de la capacidad productiva, de la producción del API, ¿no? Del precio del producto, que aún no está divulgado, pero de la importancia de eso para un análisis detenido de costo-efectividad en los países, especialmente en los países, vamos a hablar un poco de la licencia voluntaria, de los países que no están contemplados en esa licencia, especialmente, pero no exclusivamente, porque también hay que mirar la costo-efectividad para los países que son parte de la licencia, evidentemente, las patentes válidas y extensiones y el tema de la incorporación de tecnología en las guías, en las recomendaciones de los ministerios de salud. Bueno, la perspectiva y las expectativas son muchas, la verdad. Ya acabamos de escuchar un poco acerca de eso. Es importante decir que acerca del lenacapavir específicamente, eh, tiene ahí una solicitud de registro siendo evaluada con una previsión regulatoria de decisión regulatoria para el mes de julio. Y que también ya fue hecha una solicitación de registro en la autoridad regulatoria brasileña. Eso es importante por múltiples factores, pero desde la perspectiva regional es importante también porque eso permite que ese medicamento esté, por ejemplo, disponible por los fondos rotatorios de la OPS, que viabilizan que esos medicamentos puedan entrar o ser accesibles a los países a depender evidentemente de las condiciones que se pongan futuramente. Pero mirando más allá de eso, tenemos algunos temas importantes. El primer tema, más allá del registro, porque acá tenemos que pensar, bueno, uno, si se va a conceder o no se va a conceder, pero viene el elemento de precio. El elemento de precio es un punto central porque puede generar una inaccesibilidad a una tecnología que puede de verdad caracterizarse como una tecnología muy importante para las personas viviendo con VIH. Y ese es un punto bastante sensible porque en ese momento no hay una previsión o no hay una visibilidad de qué precio sería ese, ni para los países que están en la licencia voluntaria, ni para los países que no están en la licencia voluntaria. Y ustedes van a ver que definitivamente ese es un punto central para Latinoamérica, tal vez más que para cualquier otra región, porque tuvimos algunos países excluidos desafortunadamente de la licencia. Entonces, acá hay análisis y estudios de costo de producción estimados
evidentemente que los países están cientes, lo saben, lo tienen claro de esos costos de producción y ese es un punto importante también en la definición de los marcos de precio. La licencia voluntaria en esa región trabaja con de los 120 países que fueran incluidos en la licencia, vamos a ver que varios fueran excluidos, pero de esa exclusión, algunos puntos son fundamentales. ¿Por qué? Porque esa exclusión en ese momento se da tanto con relación a algunos países, pero también con relación a la capacidad productiva o por lo menos a la producción en sí misma, porque la capacidad productiva sí la región tiene, lo que no tenemos es ningún proveedor o ningún productor aún licenciado para esa producción regional. Entonces, ese es un punto importante. Que aún evidentemente siempre hay esperanza de que pueda pasar, ¿verdad? Entonces acá trajimos un poco con base en algunos datos de incidencia, de nuevos casos, de mortalidad, de prevalencia y de renta per cápita. Algunos países que sí fueron contemplados en la licencia y otros que no fueran contemplados. Esos que no fueran contemplados, vosotros van a poder ver que hay una disparidad que a veces con datos bastante cercanos, bastante aproximados, los países de la región no fueron contemplados. Y acá buscamos un dato específico para que vean de manera muy clara en comparación de dos países que estuvieran en testes clínicos, y eso es un punto bastante importante porque tenemos países de la región que fueran parte de los testes clínicos, pero que no fueran contemplados en la licencia. Entonces uno podría pensar, bueno, hay una diferencia bastante grande con relación a la renta per cápita en ese país, o la incidencia, o los nuevos casos, o la mortalidad, o yo que sea, o la prevalencia. Pero lo que se ve es que hay una uniformidad. Entonces, este es un ejemplo, pero hay otros y en la mayoría de ellos queda bastante claro em, que ahí hay una otra dimensión, hay un otro componente en la evaluación, en los criterios para la definición de la licencia voluntaria que no contempló desafortunadamente esos países de la región. Con relación a las patentes, oposiciones y el seguimiento de los ensayos clínicos, entonces, bueno, importante decir que en la región tenemos países, 8 países que participaron de los ensayos clínicos, entre ellos Argentina, México, Brasil, Perú y por ahí vamos, pero que no están en la licencia. Tenemos una estrategia de patente donde van a ver, porque traje un slide que va a conformar todas esas informaciones, pero es importante decir que el detentor de la patente hoy día, o sea, Gilead, presentó al menos 17 solicitudes, ¿no? En el PCT, que es el tratado marco que da referencia. Yo no voy a entrar mucho en el detalle técnico para no aburrir a todos en la audiencia, pero los que quieran estamos a disposición para detallar, para solventar dudas. Y lo que preocupa un poco es que algunas de esas solicitudes son estrategias de evergreening. ¿Qué quiere decir eso? Que son estrategias de extensión de esas patentes durante los años, ¿verdad? Y que a veces por un método de tratamiento uno va a pasar para una extensión de más 20 años de monopolio posible en algunos países. Hay un elemento bastante importante acá, que son las oposiciones. Esas oposiciones, acá traje 2 ejemplos. Uno en nuestra región, que es en la Argentina, que presentó oposiciones básicamente a todas las patentes. Ellos afortunadamente recibieron ahí una
como voy a decir, una aceptación de esa oposición con relación al compuesto, a la patente principal, y hay aún la evaluación de algunas patentes en India también con oposiciones presentadas por la sociedad civil. Es importante notar que, como decíamos, ¿no? Las licencias voluntarias, ellas abarcaron un número grande, pero tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, que no están con situaciones patentarias un poco diversas, con situaciones patentarias que ya determinan en algunos casos un nivel de exclusividad. En otros casos, esas patentes aún no fueron concedidas, pero ya fueron solicitadas. Y hay el caso de países que están como en una brecha, que son aquellos países que no tienen la patente solicitada, no están contemplados en la licencia y en ese momento no tendrían de quién comprar, que no el detentor de la patente, que también es una situación crítica y que merece una mirada estratégica. Entonces, básicamente, ese sería el contexto de los países de la región de las Américas, con una diferencia bastante grande entre aquellos países, múltiples países, muchos, por ejemplo, los países de Caribe, que son parte de la licencia, y ahí es importante reconocer las diferentes estrategias para que ellos tengan acceso a esos medicamentos, considerando que la patente no va a ser exclusivamente el criterio para que ese medicamento esté incorporado en el país, ¿verdad? Entonces, hay ahí toda la cuestión que mencionábamos de costo-efectividad y de los criterios de incorporación de esa tecnología. Y nosotros desde la OPS estamos para apoyar no solo con la relación al lenacapavir, pero en una mirada amplia de acceso y de políticas estratégicas para fortalecer a los sistemas de salud y que esas tecnologías prioritarias estén incorporadas en los países desde la perspectiva de disponibilidad, de cobertura, porque esos son elementos que nos parecen fundamental, de propiedad intelectual, asequibilidad y utilización. Entonces, para eso contamos ahí con la sociedad civil y el trabajo coordinado con los ministerios de salud para trabajar las informaciones adecuadas para la toma de decisión, ¿no? Y establecer cuáles estrategias y políticas de acceso podrían ser implementadas para el caso específico de cada país, considerando que hay diferencias bastante grandes y que es importante esa movilización hacia los ministerios de salud en sus diferentes áreas para una estrategia ordenada, consolidada y estructurada. Entonces, con eso podemos trabajar de manera coordinada en los procesos de formulación, implementación y evaluación de cómo esas tecnologías, incluyendo el lenacapavir, pueden ser incorporadas y cómo pueden ser mejorados su acceso en la región, incluyendo ahí el tema de la producción regional como una posibilidad con disponibilidad a través del Fondo Estratégico de la OPS. Yo creo que básicamente es eso. Muchas gracias para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias, Juliana, por esta también detallada presentación que nos presenta además los desafíos en cuanto a patentes y regulación y precios en la región. Que nos fuerza o nos obliga a trabajar en conjunto, recoger mayor información para poder lograr este mejor y mayor acceso al lenacapavir. Se nos van a unir al panel Peter Maivarduk, que él es director del Programa Global de Acceso a Medicamentos desde Public Citizen. Y también está con nosotros Jorge Pacheco, quien es director ejecutivo de Liga SIDA en Colombia y reconocido activista en la región, que van a compartir con nosotros sus perspectivas y las alternativas
desde su mirada y desde su experiencia de trabajo en la región para abordar estas limitaciones o estas barreras que hemos visto en estas primeras dos presentaciones respecto del acceso a inyectables para la PrEP. Pasamos contigo, Peter, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Comienzo así. Ok, bueno. Bueno, frente al tema, de cómo afecta el costo de Len y cabotegravir su inclusión en programas nacionales. Cuando el costo de un medicamento es elevado, el Estado tiene tres opciones, ¿no? Encontrar más recursos, por lo cual siempre tenemos que insistir, y a la vez sabemos que puede ser difícil en tiempos buenos y mucho más difícil en tiempos de crisis. Segundo, cortar recursos para otros servicios, otros medicamentos, prevención, educación, atención a la comunidad, para aplicarles al pago a un pago de un medicamento nuevo. Tercero, no pagar y así racionar el tratamiento, limitar el acceso. Esto no puede ser. Y es por eso que siempre insistimos en una cuarta opción que corre paralela con la lucha para más recursos en el VIH. Eso es reducir precios. Anotar que los precios no son elevados por el costo de innovación o fuerza de la naturaleza, sino por motivos de negocios y por monopolio. Y pueden reducir, siempre pueden reducir cuando hay una demanda clara de las comunidades. Si queremos asegurar el acceso universal, la inclusión de nuevos medicamentos en programas nacionales, una parte de la lucha tiene que ser insistir en precios asequibles, fomentar una estrategia para reducción de costos. Entonces, ¿cuáles estrategias existen para reducir costos y facilitar su integración? Aquí tenemos varias opciones. Los gobiernos pueden insistir en una regulación o control de precios, a veces basados en los precios que pagan en otros países. Pueden negociar con la empresa para un precio mejor o para distintos precios para los varios programas. O pueden importar ciertas cantidades del medicamento de otros países que tienen una oferta mejor, si es que se lo pueden ubicar. Un desafío con cada una de estas estrategias es que a veces no se sabe cuáles son los precios que otros servicios y otros países pagan, porque los precios normalmente son secretos, ¿no? Entonces, esto dificulta la negociación, la importación. Nosotros apoyamos a un mecanismo más que ya hemos discutido en combinación con los de negociación y esto es la competencia de productos genéricos con los de marca. Competencia genérica siempre ha sido la manera más eficaz de reducir precios y asegurar que los precios sigan bajando. Los descuentos pueden ser mucho más que otros mecanismos. Hay por lo menos tres maneras de facilitar la competencia genérica. Una licencia concedida por el titular de la patente, como ha discutido Juliana, desafiar exitosamente en ámbito administrativo todas las patentes relevantes, es decir, contestar la concesión de la patente. Y tercera, una licencia concedida por el Estado con el propósito de asegurar acceso universal en cambio por el pago de una regalía. Esto se podría llamar uso gubernamental de la patente o la licencia obligatoria. Nosotros favorecemos una combinación de estrategias. Por ejemplo, los países tienen más poder en negociación si están dispuestos a usar mecanismos obligatorios que podrían acabar con el monopolio. Y a la vez, los esfuerzos para quitar el monopolio no siempre ganan. Entonces es bueno estar trabajando en negociación, importación, regulación de precios, a la vez con las estrategias de competencia de genéricos. Lídice, tengo comentarios más, pero no sé si paro acá para la otra. Sí, de manera que podemos escuchar también a Jorge Pacheco desde la experiencia en Colombia. ¿Qué alternativas de trabajo desde las organizaciones de sociedad civil podemos abordar para avanzar en el acceso a inyectables de larga acción? Bueno, en este momento Colombia, en Colombia no ha solicitado
el registro ante el INVIMA, que es la organización que vigila los medicamentos. O sea, los laboratorios, que eso lo debe hacer el laboratorio. O sea, en Colombia no han pedido todavía el registro del medicamento de el lecanavir y el cabotegravir. Todavía no se ha solicitado el registro. Entonces, ese es un primer paso. Sin embargo, aquí tenemos una dificultad en Colombia grave. Primero que estamos en una coyuntura de la reforma a la salud, que ya sabemos que la ultraderecha se opone enfáticamente porque hay un monopolio de las aseguradoras. Por otra parte, es bastante difícil porque las aseguradoras compran individualmente, entonces tampoco conocemos a qué precio está comprando cada una. Aquí en Colombia no hay una compra unificada, ¿no? En cuanto a licencias, pues ahora logramos la licencia obligatoria del dolutegravir. Sin embargo, todavía estamos con demandas del laboratorio en contra de esta licencia, ¿no? Inclusive ayer me tocó mandar un poder porque pusieron una nueva demanda. O sea, no es fácil que los laboratorios accedan a esta licencia obligatoria, ¿sí? Ese es el panorama de Colombia. En cuanto a la implementación de estrategias novedosas o, digamos, de prevención, yo participé en la construcción de la guía de atención desde la parte de sociedad civil para la parte de prevención. Estas nuevas tecnologías ha sido difícil implementarlas, ¿no? Porque todavía hay un estigma hacia las personas que se les va a dar un medicamento para que tengan relaciones sexuales desprotegidas, o sea, no les encuentran como sentido. Para que tengan muchas relaciones sexuales, pues es un derecho humano, pero pues bastante estigmatizado. Y la aceptación de las personas. Inclusive hay grupos de sociedad civil que están en contra de estos medicamentos porque están medicalizando digamos, la transmisión y que se debería trabajar más otros métodos de prevención. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, no sé si se cortó, paramos ahí un rato. Em, surge algunas preguntas y esta va en particular para Juliana y Peter, ¿no? Respecto de, se mencionó que habían unas solicitudes de patentes secundarias presentadas. En ese campo, ¿qué alternativas de acción podríamos tomar? ¿Qué experiencias hay desde sociedad civil que podríamos retomar en esta oportunidad? O desde los gobiernos, ¿qué sugerencias de acción podríamos proveer? No sé cómo Juliana, por prefieren. favor, Empiezo. primero. Sí. Ok. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Porque las acciones no tienen que ser siempre reactivas, ellas también pueden ser proactivas, ¿no? Y ellas están en conformidad con el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, con los ADPIC, que determina las reglas para la protección patentaria de medicamentos. Entonces, ahí hay alguna oportunidad de los gobiernos en el diálogo entre ministerios de salud y sus institutos de propiedad intelectual para trabajar un poco los criterios de patentabilidad y la forma que esos criterios son aplicados, porque a veces el criterio que se dice de novedad no está ahí contemplado. Entonces, desde la perspectiva de la sociedad civil, en algunos casos, aún hay espacio para oposiciones, dependiendo de los países, pero también hay espacios para
ese diálogo interno, que es lo que nosotros más fomentamos. Fomentamos que se pueda mirar esas solicitudes de una manera criteriosa, respetando a los derechos de propiedad intelectual, evidentemente, pero también con una mirada hacia la salud pública con esas lentes, en el sentido no de negar por negar, pero sí evaluando criteriosamente esas solicitudes que vendrán para no haber extensiones innecesarias. Yo creo que básicamente ese sería el tema, y dar a conocer qué patentes son esas, qué procesos son esos. Algunos aún van a entrar en sus procesos nacionales, ¿no? de evaluación nacional. Entonces eso parece fundamental, que la sociedad civil esté al tanto, que esté informada, que esté monitoreando, pero también que los ministerios de salud vean que ese es un punto fundamental para su política pública, ¿verdad? Muchas gracias. Peter, por favor. Bueno, frente al lenacapavir y cabotegravir, bueno, estamos enfrentando medicamentos que están patentados en varios países, que tienen patentes hasta 2031, 2037, y claramente no queremos esperar que este plazo vence hasta que tener competencia de medicamentos genéricos, ¿no? Gilead, como Juliana ha mencionado, ofreció una licencia para distribución de genéricos en muchos países, pero excluyó la mayoría de los países en América Latina. Esto incluso los países en los cuales Gilead ha hecho sus ensayos clínicos: Brasil, Argentina, México y Perú. Claramente no debe ser excluido si están probando el medicamento en su país. Bueno, para nosotros no es una cosa que podemos acomodar, la exclusión de una región tan importante y grande, ¿no? Y aún no sabemos los precios que Gilead va a ofrecer a América Latina. Estamos esperando el anuncio de un precio de acceso, una estrategia de acceso para la región. Estuve conversando anoche con una representante de Gilead que dice que estamos mirando estrategias para la región que nos sirve. Pero por no saber el precio, no sabemos los recursos que van a estar necesarios para facilitar la compra. Entonces, difícil para que los países planean para el acceso a los medicamentos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, por ello estamos trabajando con mucha gente en la llamada, las redes en la región, apoyando su estrategia de invitar a empresas genéricos para presentar ofertas a los gobiernos y entrar en el mercado. Es decir, que los gobiernos mismos deben comenzar a solucionar los problemas que Juliana menciona a través de ofrecer algún incentivo, de indicar que van a ser un mercado para productos genéricos de estos medicamentos en la región. Si ustedes traigan, se pueden decir a las casas, si ustedes traigan los medicamentos y produzcan los medicamentos, nosotros los vamos a comprar y les vamos a proteger con la concesión de una licencia para uso gubernamental o licencia obligatoria, para protegerles de una demanda del titular de la patente. Y esta estrategia, como hemos dicho, se puede usar en combinación con proyectos para avanzar el registro de los productos, para negociar precios, para obtener un precio mejor con Gilead, porque entre otras cosas, como hemos dicho, los países están en una posición más fuerte en negociar si están mirando de manera seria a sus poderes, ¿no? A su poder de acabar con el monopolio. Entonces, están en una posición para negociar un mejor precio. Pues esto es una opción, y como ustedes sepan, más de 100 organizaciones y líderes en América Latina ya han articulado esta llamada a los gobiernos, tal como a Gilead. Y yo recibí confirmación anoche que Gilead sí ha recibido esta llamada de la región. Pues estamos en eso y estamos con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Peter, además por actualizarnos de manera tan rápida sobre estas dinámicas también que están teniendo desde la perspectiva de la farmacéutica, en este caso Gilead, recibiendo las notificaciones, las llamadas de atención, las comunicaciones desde las organizaciones de sociedad civil que están pidiendo un mayor y mejor acceso a esta tecnología. Em, a propósito de lo que mencionabas últimamente, Peter, sobre el poder de negociación de los países. Y hay algo que se ha repetido en algunos momentos y quisiera devolver esto a modo de pregunta a Hortensia y a Jorge. Eh, una de las herramientas para negociar de los países es la cantidad que les vamos a comprar. Y ahí hay alguna aspecto desafiante respecto de la generación de demanda también de la PrEP y el avance de la PrEP oral en nuestros países, ¿no? Em, ¿Qué hacemos en nuestros países para avanzar en la PrEP que luego se convertiría o se podría convertir en PrEP de inyectables para de larga actividad o de larga acción? Y de tal manera que nos dé herramientas también de negociación y mayor poder para la negociación con las farmacéuticas o para buscar este acceso a otras versiones genéricas. Hortensia y luego Jorge. Sí, muchas gracias por la pregunta, Lídice, porque nosotros estamos trabajando desde la OPS con los diferentes ministerios de salud, pero tratando de que obviamente no sean solo los ministerios de salud. Queremos que los ministerios de salud puedan tener el diálogo con las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, para hacer un análisis interno en cada uno de sus países, porque los contextos y realidades son diferentes en Perú, en Ecuador, o sea, son diferentes en cada país. Em, Hemos estado siguiendo desde el año 2023 finales, 24 y más ahora en el 2025, muy de cerca la estrategia que Brasil está utilizando o que ha utilizado para definir sus metas a nivel desde los municipios. Ellos han encontrado que empiezan a notar una reducción de las nuevas infecciones de VIH cuando el ratio de número de personas en PrEP sobre nuevas infecciones por VIH es al menos 3:1. Es decir, 3 personas en PrEP por cada un nuevo diagnóstico de VIH. Efectivamente, en las últimas conversaciones que hemos tenido con Brasil, el índice se satura o funciona mejor en los lugares donde la población tiene al menos más de 50.000 personas. Ellos lo están trabajando todavía. Y a partir de eso nosotros estamos trabajando una modelación, que no la tenemos pues totalmente terminada, pero en aras de esto, de lo que tú dices, que es muy importante para poder demostrar también que somos un mercado, ¿no? O sea, porque esto también se trata de cómo nosotros vamos a expandirnos, porque la meta que ONUCIDA nos había puesto es 2,3 millones, pero no está distribuida por países. Entonces necesitamos hacer una consolidación de la demanda regional. Hemos reunido con los ministerios de salud y es claro que no podemos decir cuánto podemos comprar si no sabemos cuánto cuesta, pero sí sabemos sí tenemos que poder saber cuántas personas necesitamos llevar a PrEP para poder reducir las nuevas infecciones, porque esto es algo que está en curso. Pero al menos sabemos que mínimamente deberíamos tener 3 en 1. Y eso es muy importante que la sociedad civil lo sepa, porque no significa solo de aumentar el número, que hoy tengo 500 y mañana, el próximo año tengo 800, y que el próximo año voy a tener 1.200, cuando estoy teniendo 5.000, 6.000 nuevos diagnósticos de VIH en el país. Entonces, si yo tengo 5.000, 6.000 nuevos diagnósticos de VIH, debería tener al menos 18.000 personas en PrEP. Y lógicamente que esto también distribuido regionalmente. Esos son los análisis y los diálogos que tenemos que tener con los ministerios de salud para ser más ambiciosos en las metas y ya luego pues ver dónde vamos a poner esta PrEP y cómo vamos a hacer que esta PrEP sea más accesible. ¿Cómo podemos hacer que esta PrEP sea más accesible? Demedicalizando, es decir, los antirretrovirales y sobre todo para personas sanas no tienen que ser recetados únicamente por médicos.
Y eso es algo que la sociedad civil también tiene que deglutir, tragar, procesar, no sé cómo decir el nombre, pero tenemos que entender que tenemos un modelo médico-centrista y hay que pasar también, yo como persona tengo que conocer del tema, tengo que conocer y ser parte de las decisiones. Entonces yo creo que todo eso lo estamos trabajando y pues serán cosas ambiciosas que queremos hacer en los próximos años porque definitivamente no solo es cuándo van a venir los inyectables, sino que tenemos un reto para aumentar al menos 3 veces el número de la PrEP oral. Gracias, Hortensia. Jorge, a partir de la experiencia en Colombia, ¿cómo avanzamos para esta generación de demanda? Pues bueno, primero yo considero que hay que seguir hay que continuar con la formación a personas y a la sociedad civil en cuanto al tema, ¿no? Todavía hay bastante desinformación. Este, hablando de pues, estrategias, sería, digamos, no permitir que la patente entre, que pues es bastante radical. Si entra, pues ir por licencia obligatoria. Y pues una de las estrategias que está proponiendo el Estado es la producción nacional de medicamentos para la reducción de costos. Vamos a ver si esto se logra y si es posible. Perdón, que me olvidaba la parte anterior, otra de las barreras que hemos visto en Colombia es, digamos, la pertenencia a la OCDE y la tenencia de un tratado de libre comercio. Esto ha limitado, bueno, aunque el tratado de libre comercio ahora se ha violado mucho, esto no ha permitido, digamos, trabajar lo de las licencias obligatorias. Lo que mencionaba Hortensia de la formulación, en Colombia la norma es muy estricta, ¿sí? Incluso nosotros como experiencia propia de la liga tratamos de, digamos, habilitar, como se dice aquí en la legislación colombiana, habilitar un consultorio de medicina dentro de la liga. Y las exigencias son muy grandes, o sea, nosotros no fuimos admitidos por un concepto de suelos. Entonces, esto no nos ha permitido poner el consultorio de medicina para montar, digamos, el programa de prevención combinada o PrEP. Y aparte, aquí no se permite formular a medicamentos a no que sea un odontólogo o un médico. Ni siquiera las enfermeras en Colombia pueden formular. Entonces vemos lejano que lleguemos a ese punto. Incluso cuando trabajamos con OPS, inicialmente todo lo de PrEP, veíamos que, por ejemplo, lo que mencionaba inicialmente, lo de estigma y discriminación es que la entrega de PrEP debe estar fuera del programa de VIH, ¿sí? No deben ser los dos en el mismo, aquí es el mismo sitio. Entonces las personas que no están infectadas no quieren ir a un sitio donde le están entregando medicamentos y están atendiendo a personas que ya viven con VIH. Segundo, también se perdió, digamos, el concepto inicial que esto iba a ser más comunitario, más manejado por la sociedad civil y se volvió netamente médico, ¿sí? Manejado por el sistema de salud y no, digamos, quedó por fuera mucha parte de sociedad civil. Y como te dije, como les dije, es muy difícil habilitar la institución cuando somos de sociedad civil por la normativa tan estricta que hay en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y con tu intervención un poco que redondeas este trabajo hacia el acceso a PrEP inyectable de larga duración desde la participación también comunitaria, ¿no? Cómo las comunidades deben ser agentes, lo mencionó también Hortensia, agentes en su salud, en el cuidado de su salud para lograr
mejor y mayor acceso, además de las otras variables que mencionaban nuestros otros panelistas. Para cerrar el panel, les quisiera dar un minuto para sus ideas finales o mensajes finales en torno al tema, y empezamos tal vez en el orden en que fueron las presentaciones. Con Hortensia, por favor. Gracias, Lidice. Yo creo que lo más importante es pensar que estos avances y esto que queremos hacer no lo podemos lograr desde la OPS solamente, desde los ministerios de salud o desde las comunidades, sino que tenemos que lograr un trabajo intersectorial y en conjunto, ¿no? Basado en evidencia, basado en estrategias, basado en negociación, tener plan A, plan B, plan C, no sé, como que acercarnos a las diferentes intervenciones, apuntar ahorita a aumentar la PrEP oral es muy importante, porque eso nos va a demostrar que podemos tener un grupo de personas que se van a beneficiar, que no estamos convenciendo a las personas sobre la PrEP. Yo creo que trabajar en la generación de demanda es un reto, pero que es un reto que podemos alcanzar juntos si las poblaciones entienden cuáles son los beneficios que van a obtener de la PrEP. Y esto que mencionaba Jorge, la vida sexual es parte de la vida de la persona. La salud sexual es parte de la salud de la persona. Y la PrEP no es medicalizar las relaciones sexuales, es garantizar una salud sexual segura sin adquirir el VIH. Entonces, si tenemos las herramientas, usémoslas. No es solamente la PrEP, es la PrEP, la PEP, el tratamiento como prevención. Tenemos todas las herramientas, solo tenemos que utilizarlas. Gracias. Gracias, Hortensia. Juliana, ¿estás con nosotros? Bueno, gracias. Yo creo que acá lo fundamental es mantener la discusión viva y siguiendo, no cerrar a una única posibilidad. Yo creo que es importante hablar de de las diferentes posibilidades para garantizar el acceso, sea una negociación de precio específica que beneficie a todos los países, no singularmente a un o puntualmente a un país o a otro país, pero en el contexto de la región, que pongamos en la mesa la importancia de hablar de producción en la región, que pongamos en la mesa la posibilidad de hablar de elementos de propiedad intelectual, pero no excluyentes, que no sea solo licencias obligatorias, porque en ese momento las licencias obligatorias serían demasiado complicadas, pero que acá se pueda mantener ese ciclo de diálogos y que ese ciclo de diálogo considere las diferentes opciones para también apoyar a los gobiernos a la mejor toma de decisión. Y como bien dijo Hortensia, la OPS no hace solo, entonces es un esfuerzo colectivo de cada parte para poder avanzar. Entonces, yo creo que básicamente es eso. Nosotros estamos a disposición, estamos trabajando con los países, estamos abiertos al diálogo con Gilead y con los proveedores de genéricos, y con mucho gusto podemos avanzar en diálogos con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Peter, por favor. Gracias, Juliana. Gracias a todos para las intervenciones, gracias a la OPS, a las comunidades. Hay que pensar en nuestro poder siempre, ¿no? Para garantizar el acceso, para avanzar en la lucha contra el VIH, bueno, claramente todo el mundo ha aprendido mucho de las comunidades y su pelea para acceso y dignidad en VIH. Este ejemplo cada vez tenemos que renovar, ¿no? Y sin una demanda o sin organizarnos, no vamos a lograr un acuerdo mejor, ¿no? Ni con los gobiernos, ni con las casas. Entonces, podemos presentar una combinación de estrategias y prioridades, pero hay que presentar, ¿no? Y hay que insistir y empujar y recordar que aunque esto es un problema
sí, en algunas maneras compleja, el poder no es tan compleja, ¿no? Y de tener una campaña organizada con una visión clara que lo que queremos es lo que nos va a ofrecer al fin una mejor solución, una mejor negociación o un mejor punto a la cual llegamos al fin, ¿no? Entonces, incluso con las distintas herramientas que consideramos, no es solo una conversación sobre cómo funciona cada herramienta, es una conversación siempre sobre poder, ¿no? Sobre nuestro poder y el poder del Estado para obtener un acuerdo mejor y una situación de acceso mejor para la gente, para las comunidades. Y todo esto depende mucho digo, el poder acá está con las comunidades, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo ustedes quieren avanzar en sus conversaciones, qué clase de campaña, qué clase de visión quieren articular para seguir con la lucha. Gracias. Muchas gracias, Peter. Jorge, por favor. Pues yo creo que desde mi posición es seguir trabajando con las comunidades, seguir formando, digamos, y dándole las herramientas a las personas, primero para que exijan en sus aseguradoras, ¿no? Yo no mencioné que otra de las barreras de lo que comentaba Hortensia en su presentación es la barrera económica, ¿no? Siempre para la aseguradora le va a parecer muy costoso un medicamento para prevención que no está garantizando, digamos, la supervivencia de la persona como lo ven ellos. Nosotros lo tenemos claro, pero no es lo mismo tratar a una persona que vive con VIH a una que no vive con VIH. Esto también hay pues estigma ahí detrás de todo esto. Seguir trabajando con las comunidades. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con OPS y UNFPA, que tienen unas estrategias educativas muy útiles. Y pues, como decía Peter, nosotros como sociedad civil también tenemos una fuerza bastante grande que tenemos que utilizar no solos, sino también con cooperación internacional y gobierno para mostrar una posición y una propuesta unificada para estas barreras que tenemos en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y con esta última intervención cerramos entonces este primer panel que nos ha presentado un panorama general del trabajo necesario para avanzar hacia el acceso a inyectables de larga actividad. Esta discusión sigue. Ahora vamos a pasar a un segundo panel, pero también tenemos la siguiente sesión el próximo jueves, donde vamos a profundizar también en las experiencias en distintos países y a nivel regional. Así es que vamos a seguir con la discusión. Muchísimas gracias a Juliana, a Hortensia, a Peter y a Jorge, que se han unido desde distintas latitudes para alimentar esta discusión. Y le doy el pase a Luzma, por favor, para abrir el siguiente panel. Gracias, Lídice. Bueno, excelente panel. Creo que tenemos sobre la mesa cada uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y vamos a tener una segunda sesión para ampliar muy bien en estos temas. Vamos a tener un espacio de reflexión. Pasamos a nuestro segundo punto del día, que es la ponencia sobre desafíos en el campo de comportamiento en la prevención combinada del VIH. Nos acompaña el doctor Alfredo Mejía. Alfredo, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Feliz de estar aquí. Gracias por su invitación. Voy a permitirme compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Se ve bien. Va. Muchas Hola, gracias. presentación. Bueno, yo estaba pensando cómo presentar esto para que encaje un poco en estos tan importantes temas de discusión. Y quiero compartir primero la experiencia brevemente y después centrarme
en los desafíos y en las lecciones aprendidas que creo que van a alimentar mucho la discusión que se está dando en esta ocasión. Entonces, para contarles un poco quiénes somos nosotros, brevemente, algunos antecedentes de por qué estamos ofertando PrEP en Colombia para población migrante venezolana, eh, cómo hemos tenido que adaptarnos teniendo en cuenta la naturaleza de la población a la que atendemos, algunos resultados, algunos números y algunos desafíos, lecciones aprendidas y algunas recomendaciones sobre la experiencia que hemos tenido. Entonces, para empezar, me gustaría contarles quiénes somos nosotros. Somos ICAP Global Health. Es una organización que está anidada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, que tiene como visión personas sanas, comunidades empoderadas y sociedades prósperas. Y nuestra misión es transformar la salud de las poblaciones a través de innovación, investigación y colaboración global. Nosotros trabajamos en temas de salud pública y de alto impacto, como el VIH, la tuberculosis, la malaria, la salud materno-infantil y algunas enfermedades no transmisibles. Lo hacemos a través de investigación, apoyo técnico, con un enfoque de fortalecimiento de los sistemas de salud y ayudamos a crear servicios de salud mejores y accesibles para reducir enfermedades. Nuestra oficina global está en Nueva York, tenemos una oficina regional en Ciudad de Guatemala, tenemos presencia en Latinoamérica en 6 países y a nivel mundial tenemos presencia en 42 países. Algunos antecedentes. Este camino empezó a finales de 2021, cuando CDC contacta al Ministerio de Salud con el fin de apoyar los servicios de VIH para la población migrante venezolana, con énfasis en aquella población irregular, teniendo en cuenta principalmente que en Colombia la población migrante venezolana no tiene acceso al sistema de salud. Aquí tenemos algunos números de la población migrante en Latinoamérica. El 37% de la población migrante está en Colombia y estos datos son los más actualizados que tenemos, 2.810.000 migrantes venezolanos, los cuales se categorizan en regularizados, las personas que están legales en Colombia, regularizados con PPT, que esto puede tener un plazo de vencimiento su legalización, en proceso de regularización y en irregularidad. Estos dos últimos son los grupos que no tienen acceso a servicios de salud. Algunos antecedentes epidemiológicos: que tenemos una epidemia concentrada en las poblaciones clave y en Colombia ya es considerado como son las recomendaciones a nivel internacional, la población migrante como una población clave para VIH. La guía de práctica clínica de 2021 empieza a hacer las recomendaciones sobre el módulo de prevención, todo el tema de prevención combinada, y empieza a poner sobre la mesa los temas de PrEP como una estrategia efectiva de prevención. Hasta 2023, en esto estuvimos rezagados como país. Se lanza alineamiento para la implementación de la PrEP y el año pasado se lanzó una hoja de ruta para la prevención combinada. Digamos que esto es como el marco normativo nacional, y el objetivo de nuestro proyecto es incrementar el acceso de migrantes venezolanos a servicios de prevención, diagnóstico y atención para VIH. En Sudamérica tenemos presencia para migrantes venezolanos, específicamente en Perú y Colombia. El financiamiento viene de PEPFAR a través del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y la modalidad de implementación es una coordinación directa con el Ministerio de Salud, y trabajamos en compañía de Aid for AIDS, que es una organización que se encarga de la implementación actualmente en 12 ciudades del país. Y otras cosas que hacemos es apoyo técnico al Ministerio de Salud. Alfredo, si pudieses ponerlo en modo presentación para Por verlo un poquito más supuesto, grande. discúlpenme. Gracias. Ahora sí. Listo. Entonces, les decía que desde el 2021 empezamos a ofrecer los servicios de prevención, pero para adoptar o aproximarnos a ese modelo de prevención combinada, decidimos a finales del 2023, que ya se lanzó el lineamiento nacional,
incluir los servicios de PrEP para migrantes venezolanos. Se creó una ruta articulándola con las acciones de tamizaje y prevención. Dentro de estas acciones, la persona que tenga un resultado negativo es remitida o se le ofrece la estrategia de PrEP, hace todo el procedimiento de consentimiento informado, valoración de riesgo sustancial, agendamiento médico, cita de valoración, laboratorios clínicos, entrega de medicamentos y los respectivos seguimientos mensuales de acuerdo a lo que dice la norma. En la implementación de estos servicios encontramos una serie de barreras que me parece que esto es bien importante para la discusión que estamos teniendo aquí. Bueno, una de las principales barreras es que para los migrantes irregulares no hay servicios de salud. Solamente se pueden atender algunas urgencias médicas. Otro tema que ya se ha mencionado, el estigma y discriminación asociado al VIH y a las poblaciones clave, hace que mucha gente desista o no quiera utilizar, a pesar de su riesgo sustancial, los servicios de PrEP. Ausentismo laboral o dejar de trabajar más bien para asistir a los servicios, largas distancias para acceder a los servicios, preocupaciones sobre privacidad, esto también es muy importante, el costo y el cumplimiento de los servicios de salud, desconfianza hacia el personal de salud y esto muy fuerte en población migrante venezolana, tener temor y mitos hacia los efectos adversos de la PrEP. Entonces, teniendo en cuenta que nos encontrábamos con estas dificultades, dijimos pues propongamos para empezar a reducir esas barreras un modelo de teleprep. Inicialmente la PrEP era presencial. Y algunos antecedentes para poder proponer el modelo de teleprep es la experiencia previa en telemedicina que teníamos junto con AFA para la prestación de servicios de TAR, que la telesalud de Colombia está regulada y que ya había un lineamiento nacional que abría la posibilidad de una implementación de servicios de manera híbrida y que también, que lo veo como una ventaja, incluye el uso de medicamentos de acción prolongada, específicamente el cabotegravir, dentro del lineamiento, aunque no está disponible, como nos contaba el colega Jorge Pacheco. Para ver qué tan efectiva era la teleprep, se hizo una revisión pues de la evidencia científica y se concluyó en esa revisión que efectivamente era una estrategia que aportaba al logro de los objetivos 95, 95, 95, que habían modalidad de servicios híbridos, de servicios remotos y presenciales, sincrónicos y asincrónicos, que se utilizaban tecnologías como plataformas virtuales, uso de aplicaciones, mensaje de texto, videollamadas, correo electrónico, sitios web, y que se podía articular a los servicios de laboratorio y entrega de medicamentos que deberían tener un sistema de monitoreo, evaluación y unas estrategias claras de promoción y reclutamiento. Concluimos que era factible, que había evidencia que nos permitía decir si esto funciona, que ya hay experiencia en algunos países del mundo, particularmente en Brasil, que está en nuestra región, que se requiere mayor investigación y que en Latinoamérica sí hay experiencias, pero no están documentadas. Entonces, creamos este modelo, tiene que ser híbrido, teniendo en cuenta el lineamiento nacional de PrEP. La primera cita debe ser presencial para la anamnesis por parte del personal de salud. Estamos ofertando PrEP oral diaria, aunque el lineamiento permite la PrEP oral a demanda y tiene otras alternativas como los medicamentos de acción prolongada, pero que no están disponibles en el país. El seguimiento a través de telemedicina, la remisión al laboratorio cerca al lugar de residencia de los beneficiarios y envío de medicamentos a domicilio o a lugares estratégicos donde el usuario pueda recogerlos. Algunos resultados: en la actualidad 1.130 migrantes venezolanos iniciaron PrEP. Aquí están como los datos desde que arrancamos. Eso fue el último trimestre de 2023, que realmente es el primer QDFY 24 del año fiscal 24.
Aquí nos encontramos con una situación bien particular y es que actualmente tenemos suspendidas las actividades por temas que la mayoría de ustedes conocen, el cambio de políticas y la revisión que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre estos apoyos a los diferentes países, no solamente de América Latina, sino a nivel global. Eh, Arrancamos con una estrategia piloto presencial en las ciudades grandes, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín. Abrimos el piloto de Teleprep en Riohacha, Cúcuta y Pereira. Y actualmente queremos llevar los servicios en ambas modalidades a las 12 ciudades donde tenemos presencia y poder cubrir otras ciudades donde no tenemos presencia a través de la Teleprep. Aquí tenemos datos desagregados por hombres y mujeres que han accedido a los servicios de la PrEP. Principalmente son hombres. En azul tenemos los que inician y en amarillo los que continúan. Uno de los grandes desafíos es la continuidad y la continuidad tiene que ver con esas barreras y esos temas comportamentales que ya encontramos y que al final las vamos a retomar. Aquí tenemos algunas diferencias por la modalidad, si es presencial o es teleprep. Antes de que tuviéramos que parar la prestación de los servicios, estábamos encontrando que la teleprep nos permitía tener mayor adherencia a los tratamientos. Es decir, que los que tenían servicio por teleprep continuaban en mayor proporción que los que solo tenían atención presencial. Algunos apoyos en temas de PrEP al Ministerio de Salud. Fortalecimiento de sistemas de información. No habían indicadores de PrEP y PEP en el país, entonces apoyamos en la definición de un paquete de indicadores para PrEP y para PEP. Y actualmente estamos apoyando la inclusión de estos módulos en un sistema de información que se llama el Cisco SSR, que es el que recoge todas las acciones de prevención y tamizaje en el país en temas de VIH. Y también el entrenamiento a personal de salud en el lineamiento nacional de PrEP. A partir de la experiencia y con todas estas dificultades y barreras que nos encontramos, desarrollamos una estrategia de comunicación, que digamos esta es otra de las recomendaciones para desmitificar un poco el tema de la PrEP y desestigmatizar sobre todo el tema de la PrEP. Entonces generamos una campaña de comunicación junto con los colegas de Aid4AIDS, de la mano con el Ministerio de Salud. Esta campaña está dirigida no solamente para población migrante venezolana, sino para las poblaciones más vulnerables a nivel nacional. Incluye videos testimoniales, material publicitario, una página web, unos líderes embajadores de la PrEP y charlas educativas en determinados contextos. Aquí algunas piezas de comunicación que alcanzamos a desarrollar antes de que llegara la suspensión de actividades de prevención. Y para cerrar los desafíos, lecciones aprendidas y algunas recomendaciones. Como les decía, el desafío más importante es la continuidad de la PrEP. ¿Por qué nuestra población no continúa? Porque hay una alta movilidad de migrantes. Muchos, yo diría que aproximadamente la mitad están en tránsito o son pendulares. La otra mitad tiene vocación de permanencia. Hay presencias de grupos armados ilegales y control territorial en nuestro país, sigue habiendo, eso no es un secreto y eso dificulta el acceso a este tipo de servicios. El estigma y la discriminación asociados a la PrEP, la toma diaria de medicamentos también desestimula que las personas se mantengan en la PrEP, la falta de tiempo y recursos para ir a los servicios, la suspensión de actividades de prevención por parte de los cambios en las políticas internacionales y los costos para garantizar la continuidad de los servicios, esto específicamente a nivel de país. Algunas lecciones aprendidas: garantizar servicios presencial y de telesalud que la persona pueda elegir, integrar la PrEP a programas de atención integral y en el abordaje de los determinantes sociales en salud, sobre todo para población en alta vulnerabilidad como la población migrante. Si alguien no tiene para comer o no tiene para un transporte, no va a mantenerse en PrEP.
uso de redes sociales efectivo para la promoción de PrEP, desmitificación de mitos en torno a la PrEP. Yo me acuerdo que alcanzamos a hacer el año pasado algunos conversatorios con las cohortes que estaban en PrEP para desmitificar estos temas. Trabajo articulado con otros actores a la respuesta, en este caso, quienes atienden las necesidades de los migrantes y las organizaciones de la sociedad civil. Garantizar el acceso a PEP porque habían muchas personas que llegaban buscando PrEP, pero realmente la valoración lo que indicaba era que necesitaba PEP, fortalecimiento de capacidades de los servicios de salud, fortalecer acciones de regularización para que los beneficiarios puedan acceder a los sistemas de salud y que la PrEP es una puerta de entrada al TAR. Un alto porcentaje de las personas que venía a solicitar PrEP ya estaba con VIH. Y algunas lecciones aprendidas: se requiere disponibilidad de diferentes alternativas de prevención de VIH para las necesidades de las diferentes personas y de los diferentes grupos. Se necesitan medicamentos de acción prolongada para la PrEP. Esto mejoraría la adherencia y reduciría la vulnerabilidad. En algún momento estuvimos discutiendo esta opción y no pudimos concretarla con aquellos migrantes que atravesaban el tapón del Darién, que es una selva, para los que no conocen, que se convirtió en todo un fenómeno de la migración, porque muchos migrantes, principalmente venezolanos, aunque de otras nacionalidades, llegan a Colombia para atravesar esa selva y empezar a subir hacia los Estados Unidos. En este transcurso pasan muchísimas cosas, entre ellos hay registro o evidencia de mucha violencia sexual. Fortalecimiento de uso de nuevas tecnologías en salud para que acompañe la oferta de PrEP de acuerdo con las necesidades particulares de cada población y, por supuesto, la liberación de patentes y el acceso a medicamentos de acción prolongada que permitiría tener otro tipo de opciones para otros escenarios, por ejemplo, como la asistencia humanitaria o la población en alta movilidad. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a ver si hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a la siguiente sesión, em, en la que pueden participar todos los ponentes, los panelistas, em, y los participantes para ir a las conclusiones. Si tienen alguna inquietud adicional, le doy el paso a Lidice para que por favor coordine esto y posteriormente haremos el cierre. Sí, me gustaría abrir por unos minutos más alguna posibilidad de preguntas. Hay algunos comentarios en el chat y preguntas en el chat. Algunas se han respondido ciertamente, pero me gustaría retomarlas también respecto a las posibilidades. Preguntaban en el panel anterior de la PrEP a demanda. Esta es también una recomendación de la OMS, aunque la mayoría de los países están optando por una PrEP diaria. Alfredo también lo comentaba en su última presentación, que es la tendencia también en los servicios que estaban prestando desde ICAP. Hay otros comentarios respecto de la participación de las comunidades en los distintos espacios de acceso y espacios comunitarios para acceder a la PrEP. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere levantar la manito, estamos en esos minutos para poder comentar. Y había una pregunta específica que ya Alfredo la contestó respecto de cómo ha impactado esta interrupción o pausa del financiamiento de Estados Unidos para los servicios que brindaban, ¿no? No sé si los participantes de ambos paneles quieren hacer algún comentario final antes de pasar a los puntos destacados de la sesión de hoy.
Hortensia, ¿tienes la cámara? Sí. Solamente quería decir que gracias por esta presentación de los colegas de ICAP. Nosotros hemos venido también, dentro de las cosas que queremos hacer con los países para expandir la PrEP, es la teleprep. Hemos visto algunas experiencias buenas en algunos países que ya están avanzando, que superaría un poco la barrera que mencionaba Jorge, ¿no? Que como te obliga a que el médico sea el único prescriptor, entonces hay varias formas en las que lo están haciendo con una dispensación de receta electrónica que la persona puede ir a cualquier farmacia. Entonces aquí el punto es que los antirretrovirales no estén en las clínicas de atención integral, sino que estén en las farmacias donde las personas puedan ir y que tengan horarios extendidos. Y yo creo que son cosas que parecen como lógicas, ¿no? O sea, los medicamentos tienen que estar ahí en las farmacias, pero son barreras que existen en los países donde todavía los medicamentos antirretrovirales siguen en las clínicas de atención integral, donde no deberían estar. Entonces yo creo que hay cosas que el monitoreo liderado por la comunidad puede identificar en la forma como están organizados los servicios, que pueden dialogar con los ministerios de salud y que pueden ayudar a vencer esas barreras para realmente aumentar la generación de demanda y también la generación de oferta, porque no solo es la generación de demanda, también es la oferta, aquellas barreras que existen en los prescriptores de no querer recetar la PrEP o de simplemente no querer hacer la evaluación de riesgo. No sé, es decir, no querer darte cuenta que no solo es venirte a hacer la prueba cada 3 meses, si sos negativo y estás en una situación de riesgo y queremos que la persona siga sana, o sea, que tenga su vida sexual con placer y de forma sana, ofertarle las herramientas que están disponibles. Yo sé que estamos hablando de la nueva era, pero es que si no avanzamos con lo que tenemos, nos va a costar más avanzar con lo que no tenemos. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. ¿Algún comentario final, Alfredo? Em, bueno, yo creería que este planteamiento que ustedes están proponiendo a través de estas actividades es el deber ser. Sí, efectivamente, cuando uno está prestando el servicio de PrEP todos los días con las comunidades, se da cuenta que si tuviéramos medicamentos de acción prolongada, nos ahorraríamos la mitad de las dificultades y la mitad del trabajo. Y sería mucho mejor y más tranquilo. Sin embargo, soy un partidario de que exista siempre la diversidad de ofertas. Es decir, que yo pueda elegir si quiero inyección, si quiero medicamentos diarios, si quiero a demanda, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Alfredo. Este es un punto que se discutía precisamente en octubre del año pasado, cuando fue la conferencia de prevención de VIH en Lima, y es esa oportunidad a la que debiéramos tener derecho las personas seronegativas a escoger esa medida de prevención que mejor se nos adapte, ¿no? Em, entonces, pasando ya hacia las conclusiones o el resumen de la sesión de hoy, quisiera empezar por destacar algo que lo mencionamos en el primer panel y lo ha mencionado también Alfredo ahora, es la importancia de engrosar, de relevar, de avanzar en la demanda a la PrEP oral, que es lo que tenemos disponible ahora. ¿No es cierto? Ampliar esa base comunitaria, digámoslo en términos comerciales, ampliar el mercado, pero también empezar a notar un cambio. Seguramente con estos números que nos facilitaba la doctora Peralta en la primera sesión, si alcanzamos los niveles de Sao Paulo, por ejemplo, em, de tres personas en PrEP por cada caso de nueva infección, podremos empezar a mirar ese descenso en los nuevos casos, y eso sería un gran avance de aquí hasta lograr también la PrEP inyectable.
Trabajando, por supuesto, los desafíos a la PrEP que mencionaron tanto Jorge como Alfredo, cuestiones de estigma, cuestiones de disponibilidad, accesibilidad, adecuación a la población que busca el servicio también. Em, y pensando más estrictamente en el acceso a inyectables de larga duración, tenemos en el escenario barreras en el registro. Hay muy pocos países que cuentan con el registro de lenacapavir y cabotegravir en este momento, que es algo que se debe abordar. Y finalmente, las pretensiones patentarias que no sé si existe ese término, pero las pretensiones de las farmacéuticas de registrar más patentes de los medicamentos para limitar el acceso a versiones genéricas en los diversos países. Y ahí la sociedad civil y los gobiernos, además del Ministerio de Salud, también con las oficinas de propiedad intelectual, juegan un rol clave en este contexto. Y terminar destacando el rol de la sociedad civil. La sociedad civil ha traccionado en los distintos países acciones de oposiciones a patentes, acciones de ampliación de la demanda a la PrEP. Se hizo también cuando debimos empezar los programas de tratamiento antirretroviral. Em, Así que destaquemos también el rol que juega las organizaciones de sociedad civil en todo este proceso de acceso a la PrEP en la región. Este sería el resumen. Les dejo con Javier para el cierre y la invitación a la siguiente sesión. Adelante, Javier. Gracias, Lice. Ha sido un evento muy nutritivo, muy importante, con muchas reflexiones y retos que nos tocaría abordar, ¿no? La siguiente sesión sería el 29 de mayo, los esperamos. Trataremos temas como las experiencias de la prensa en Sao Paulo, que de hecho se ha hablado mucho y cómo ellos han avanzado y llegado a esos indicadores. Eso compartiremos en la próxima sesión y hablaremos sobre estrategia de incidencia y abogacía para la equidad en el acceso, ¿no? El uso de las flexibilidades del ACPI como las licencias obligatorias y cómo elaboramos estrategias o articulamos estrategias de incidencia para mejorar el acceso a estas nuevas tecnologías. Los esperamos el 29. Nuevamente les llegarán los correos de invitación de los links para poder compartir estas experiencias y conocimientos. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada esta primera sesión y nos vemos en 8 días. Que tengan buen resto de día o de noche y nos vemos. Gracias. Gracias a todos.